Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a este tu espacio Ética entre dos en esta programación especial de hoy, sábado 22. En este espacio especial, ustedes saben que hoy tenemos nuestro invitado especial, a nuestro querido padre Luis Toro, quienes muchos lo conocen ya por las redes. Y para nosotros es un gran honor darle la bienvenida a este misionero de Dios, este hombre de Dios, misionero de la misericordia nombrado por el Papa Francisco. Bienvenido, Padre Luis Toro. Muchas gracias. Me siento muy feliz. Me siento como pez en el agua al encontrar la familia aquella que Jesús me prometió. Quien deja padre, madre, hijo, familia, por mí, por el Evangelio, encontrará 100 veces más en familia. Y yo he encontrado esa familia, gracias a Dios, porque Él cumple su palabra. Y veo con cuánto amor ustedes me reciben, pero también con cuánto amor la gente está dispuesta a escuchar la palabra de Dios. Eso me hace a mí muy feliz. Gracias, bienvenido una vez más. Señores, ustedes tal vez no conocen, tal vez muchas personas no han escuchado sobre el Padre Luis Toro, pero vamos a escuchar un poquito sobre quién es el Padre, quién es Luis Toro, quién es ese hombre que recibió ese llamado del Señor. Si usted nos cuenta un poquito de esa historia, de cómo llega ese anonadamiento hacia el Señor. Pues el Padre Luis Toro es simplemente un campesino del campo, dice uno por allá, que Dios lo sacó del monte para mandarlo a predicar cuando él nunca había pensado salir siquiera del país y cuando no podía, cuando estaba en la escuela o en el liceo, siquiera hablar en público porque le daba miedo, porque le daba pena. Y todavía le da miedo, le da pena, pero ya el Espíritu de Dios me ha dado la fortaleza y la capacidad de ignorar el respeto humano, dejarlo a un lado. Entonces el Espíritu Santo ha obrado de esa manera y me ha ayudado a mí a sentir la necesidad de llevar el Evangelio, porque veo con preocupación, veo con mucha preocupación cómo el mundo se va hundiendo por falta del conocimiento de la palabra de Dios, o sea, 4:6, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Yo veo cómo se hunde el mundo por falta de que se predique la palabra del Señor, que precisamente, si vamos al Génesis, el Génesis dice que Dios con su palabra creó todas las cosas, y Hebreos 1 del 3 en adelante dice que Dios sostiene todo con el poder de su palabra. Entonces la palabra de Dios todo lo transforma, todo lo renueva, pero no la queremos encarnar. Cuando Juan capítulo 1 versículo 14 dice que la palabra de Dios se encarnó y habitó entre nosotros, ahí es donde comienza la salvación. Pero la Virgen María, modelo del cristianismo, la primera cristiana que encarnó a Cristo, ella al encarnarlo lo dio al mundo. Ahora nos falta a nosotros encarnar la palabra de Dios para que el mundo conozca a Cristo. Eso me ha hecho a mí preocuparme por evangelizar, por centrar la atención en proclamar la palabra de Dios, porque yo creo que al recibir la palabra de Dios, el corazón, la mente del ser humano se vuelve cristiano. El corazón es cristiano. La mente comienza a sufrir una transformación, o lo que Jesús llamaba una conversión. Pero si no se predica la palabra de Dios, no hay una transformación del corazón, una conversión. Y por eso es que he tomado la decisión de llevar el Evangelio. Incluso antes de ordenarme, yo decía, ¿ordenarme para qué? Y sentía miedo de la ordenación. Y no, todo preocupado por comprar sus cosas para la ordenación, y yo todavía pensando, ¿me ordeno o no me ordeno? Porque me voy a ordenar ¿a qué? Y cuando la gente me pregunte por qué esto, por qué aquello, ¿qué voy a responder? No, yo no me quiero ordenar. Y fue cuando saqué un año en el seminario, me salí, me puse a estudiar la palabra de Dios para poder dar a conocer la palabra de Dios, porque nadie da lo que no tiene. Así es. Y eso ocurrió un 18 de noviembre del año 2000, es decir, hace 22 años y piquito que usted se hizo sacerdote. Sí, fue en el año 2000. Yo soy de las nuevas generaciones del siglo XXI.
Y eso, bueno, no es por casualidad, ¿no? Que sea en el 2000, que Dios quiso que fuera así. Y fue espectacular. Viví ese momento muy lindo, sabiendo lo que estaba haciendo. Claro, yo le había pedido a mi obispo, normalmente pues para ordenarse uno va a hacer un retiro. Y yo le pedí a mi obispo que sí, que me permitiera, yo quería vivir el retiro una semana, pero que me permitiera vivir yo el retiro, que yo lo disfrutara y que yo quería vivirlo en la oración y en la lectura de la palabra. Y mi obispo no, es un ser especial, yo lo amo mucho, porque es un hombre muy inteligente, muy sabio. Me dijo, pues eso no es normal, pero haga usted mismo el retiro. Y me fui por allá a una comunidad y me puse a orar y a leer la Biblia, lo que hablaba la Biblia sobre lo que deberían ser los sacerdotes, lo que deberían ser los obispos, los ministros de Dios. Y yo dije, no, qué lindo, esto es grandioso. Y cuando fui a la ordenación, fui extasiado de lo que estaba haciendo. Bendito sea el Señor. ¿Y a cuántas personas usted ha extasiado porque han descubierto un evangelio objetivo, real, de lo que realmente el Señor nos dice en la palabra, lo que nos envía, y ayudar a tantos a descubrir que la Iglesia Católica es la verdadera Iglesia de Dios, de Jesucristo? Y queremos invitar un momentito en este espacio a Jan Rosado. Él es un joven dominicano que estuvo muchos años, ¿verdad?, en la iglesia evangélica y está en el proceso de volver a casa. Y queremos pues compartir un poquito de su experiencia y de cómo él llegó a esa conclusión y compartirlo con usted y también con todos nuestros amigos oyentes. A mí me parece excelente, claro que sí. Sí. Buenas. Bueno, primero darle gracias a Dios por la oportunidad de conocerle, de tenerlo aquí. Darle gracias por su trabajo. Y básicamente, pues, contar cómo ha sido mi caminar. Traerle esa historia de una persona, como dice usted, un católico ignorante que se ha vuelto protestante. Conocí el protestantismo a través de quien hoy es mi esposa. Fue quien me invitó a su iglesia. Yo, como un católico normal de la calle, pensé, esto es lo mismo, es el mismo Dios, están adorando a la misma persona. Y básicamente ese fue el camino que seguí para llegar al protestantismo. Pero luego de unos años ya ahí, si uno estudia, si uno realmente busca la verdad, me he empezado a dar cuenta que hay cosas como que no me hacen sentido, no me cuadran, según lo que veo en la Biblia. Al tener falta de estudios, aquí por ejemplo en el país, por lo menos yo no conozco en mi denominación, personas con estudios de apologética. Empiezo a buscar en internet, mi hermano me pasa entonces ahí los videos suyos, y ahí entonces que veo las puertas del cielo abiertas, como dicen. Veo a alguien que enseña con autoridad, que enseña basado en la palabra, que se enfrenta a pastores y a protestantes con la verdad, con sencillez y con amor, que es lo que percibo cuando veo sus videos. Y nada, estoy en ese caminar, aún no he dado el paso, aún no estoy oficialmente regresado o reintegrado a la iglesia. Me parece que estoy a ley de una confesión, básicamente, porque yo era católico. Pero aún no he dado ese paso porque he querido llevar tanto a mi esposa como a mis hijos por el mismo camino que yo he recorrido. Entonces, he querido que ellos recorran ese camino conmigo para que juntos podamos entonces regresar a la iglesia de Cristo. A mí me parece muy interesante eso, ¿no? Y le felicito. Porque nosotros no tenemos que defender una verdad de cualquier persona. Porque en el mundo en que vivimos, se dice que cada uno tiene su propia verdad. Y dejémoslo así. Nosotros no vamos a defender esa verdad de esas personas. Nosotros tenemos que defender la verdad única, absoluta, que viene de Dios. Y es la que encontramos en las Sagradas Escrituras.
Entonces, por seguir cada uno su propia verdad, abandonamos la verdad verdadera. Escuchaba a alguien que decía que sobre el altar de la tolerancia se sacrifica y se asesina la verdad. Entonces, por decir, es que tenemos que ser tolerantes, cada uno tiene su propia verdad y hay que dejarlo tranquilo y no decirle nada. Se está sacrificando, asesinando la propia verdad. Y se convierte en asesino porque el mismo Jesucristo dice, allá por ejemplo en el Evangelio de San Juan capítulo 8, versículo del 40 al 44, o al 45 si quiere, Jesucristo pelea con los judíos y le dice, ustedes quieren matarme. Y ellos dicen, nosotros no queremos matarte, ¿estás loco o qué? Y le dice, sí, me quieren matar, porque yo les digo la verdad, y ustedes no quieren escucharla. Ustedes son hijos de su padre el diablo, porque su padre es un mentiroso, ha matado la verdad. Y por haber matado la verdad, todo lo que dice es mentira, pues es padre de toda mentira. Entonces Jesucristo viene a enseñar que la verdad está siendo asesinada. Pero está siendo asesinada sobre el altar de la mal llamada tolerancia. Porque tolerancia significa que yo lo tolere a usted, pero que sea capaz de decirle la verdad. Sin juzgarlo, ni condenarlo, ni matarlo. Sino decirle, oye, eres persona, vale, eres importante, te felicito el trabajo que haces en la sociedad y todo, pero mira, estás equivocado en esto. Si hay que comer con él, como con él. Si hay que trabajar con él, trabajo con él. Eso se llama tolerancia. Pero eso no conlleva a que yo no pueda decirle la verdad. Pero por un mal concepto de la tolerancia, se está matando, asesinando la verdad que es mismo Cristo. Si quiere usted, hermano, que está allí, perdóneme, porque yo estoy acostumbrado. Yo cuando no hablo con la Biblia, yo me siento como, no sé, como que le falta algo a uno, no sé nada, ¿no? Pero léame San Juan capítulo 8. Del versículo 40, Jesús comienza la pelea con los judíos. Y escuchen para que vean esa pelea. Pero ahora procuráis matarme a mí. ¿Observan? Jesucristo le dice, me quieren matar a mí. Bueno, ya ahora nosotros entendemos por qué lo quieren matar, porque él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Al matar la verdad, matamos a Cristo. ¿Me captan? Y eso es lo que los evangélicos no saben, pero eso es lo que el mundo tampoco sabe, los católicos tampoco saben. Entonces los católicos dicen, no hay que decirle la verdad a los hermanos separados para no herir sus sentimientos. Pues si no le decimos la verdad para no herir los sentimientos, entonces estamos matando la verdad. Y al matar la verdad, estamos matando a Cristo. Él mismo lo dice, por eso me gusta que la sea la Biblia que lo diga. Y es la Reina Valera, aunque le quitaron sabiduría. Repítalo. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad. Ay, no. A mí me fascina. Yo cuando leo la palabra de Dios, a mí me fascina. Ahora, lo que no entiendo es por qué la gente no se da cuenta. ¿Por qué la gente no lo ve? Si es que está escrito, y más claro no puede ser. Si yo mato la verdad, mato a Cristo. Dígame, ¿no es lo que estamos haciendo los católicos? Estamos asesinando la verdad sobre el altar de la tolerancia, diciendo que hay que tener tolerancia. Vuelvo y repito, yo tengo tolerancia con los hermanos separados. ¿No han visto los videos? ¿Cómo los tolero? Me insultan, me maldicen, me dicen hasta de qué mal me voy a morir, me desean muerte de cáncer en la garganta, otros en el hígado, otros en quién sabe dónde. Y yo los tolero. Pero les digo la verdad, no mato la verdad. El problema de hoy es el relativismo. Todo es igual, todo es, y eso es relativo, eso no es el problema, que nos lleva a una supuesta tolerancia que asesina la verdad, y Jesucristo dice, y ustedes matan la verdad. Pero, y si quiere, no me pierda esta, porque no puedo dejar de compartir, ya que usted me da la oportunidad de demostrar que lo que está pasando, según dice Romanos, no me pierda esta, Romanos capítulo 1, versículo 18, viene a decir otra vez que hay un problema, que la verdad se está dejando a un lado, se está destruyendo.
Y nosotros los católicos la estamos dejando destruir por la injusticia que hay en el mundo. Y dice, pero el castigo de Dios está para esas personas. Escuche, si no está en la Biblia no me crea. Porque la ira de Dios, ¿Captan? La ira de Dios. A Dios le da ira, ¿no? Parece algo, ¿cómo se llama eso? Como que no pega ni con goma, ¿no? Exacto. Contraproducente. Eso, ¿sí? Pero la Biblia dice la ira de Dios para decir, Dios no comete pecado de ira, pero para decir, si hay algo que está en contra de Dios tan grande, es que no aceptemos la verdad. Es que no amemos la verdad, es que no prediquemos la verdad. Porque va a un extremo, San Pablo se fue a un extremo, la ira de Dios. ¿Cómo es eso? Sí, y grandioso es esto, padre Luis Toro, porque a mí me tocó descollar un poco con sus videos, y yo fui de la persona que yo iba, escuchaba una parte y escribía, paraba el video, escuchaba otra y escribía, sobre todo en pandemia, y ahí pues había muchos apologetas y todo eso, y me conocí muchos hermanos protestantes, esperados, ¿verdad? Y uno le explicaba las cosas, la verdad como está en la Biblia, y ellos a pesar de todo eso decían que no es así, y yo le decía, pero y entonces, porque es la Biblia que lo dice, es la Biblia, no, porque mi pastor. Entonces yo le dije, ok, ¿a quién tú sigues? ¿A tu pastor o a Cristo? Y ahí es donde, eso es lo que yo no entiendo, ¿cómo tú sabiendo que eso está en la Biblia y que Jesucristo, óigame, fue la vida de Jesucristo ahí, cómo tú dices no, que no es así? ¿Qué es lo que han hecho, Padre, con esas personas que han nublado sus ojos y su entendimiento para no poder desarrollarse en el amor hacia Cristo, el amor verdadero, y entender que esta iglesia universal, que es nuestra iglesia católica, es la verdadera? Y hasta han dicho, por ahí he visto, que han dicho, no, porque Jesucristo no vino a ser una religión. Jesucristo vino y pasó por el mundo y dejó sus ideas. ¿Qué es esto? ¿Hasta dónde es que queremos matar a Cristo? Y San Pablo dice, la ira de Dios se apodera de esa persona. Porque otra vez. porque la ira de Dios se revela desde el cielo Desde el cielo. contra toda impiedad Mire cómo llama, ¿cuál es el pecado? Una impiedad. ¿Cuál es ese pecado de impiedad? e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Eso es una injusticia. Que se detenga la verdad, que no se predique la verdad por una falsa tolerancia, es una injusticia. Y eso produce la ira de Dios. Vaya, pregúntale a San Pablo qué quiere decir con eso. Padre, y entonces una pregunta, cuando usted está con esos pastores, ¿verdad? Y usted le explica y le enseña que lo que usted está diciendo está en la Biblia y es cierto, cuando ya termina todo, ¿en qué quedan ellos? Es decir, ¿siguen igualitos, con su mismo pensamiento erróneo, o qué deciden? No, Eso depende de la magnitud del negocio. Igual no pueden quedar. No. La palabra de Dios, dice Hebreos 4:12, es viva y eficaz, más penetrante que una espada de doble filo, llega hasta los tuétanos, no hay ser humano que pueda resistir. Igual no puede quedar. Hay quienes se convierten. Y hay quienes ya la conciencia les dice, estás haciendo algo que no es correcto. Una pregunta indiscreta, Padre. El sectarismo, ¿negocio, verdadera religión o qué? Yo podría decir, hablemos de los cabecillas. Sí. De los cabecillas, un 95% es negocio. Yo podría decir, podría decir un 3% ignorancia. ¿Sí? Y el otro que queda, terquedad. Vamos a escuchar un mensaje que tenemos de nuestro director aquí en Radio María, Padre.
Adelante, Mabel. Querido Cristo, en nombre de toda la familia de la Iglesia Dominicana, de sus escuchas y cibernautas, quiero saludarte y darte la bienvenida a la República Dominicana y de una manera muy especial a esta Radio María, que es la pequeña sierva en la viña del Señor. Como sacerdote del Dios Altísimo y misionero de la misericordia, nombrado por el Papa Francisco. No tengo la menor duda de que muy pronto empezaremos a recoger los frutos de tu siembra en nuestro país y a través de nuestra radio. Espero que la República Dominicana sea el terreno fértil para que la semilla sembrada por Dios a través de ti crezca y dé el 30, el 60 y el 100 por uno para gloria de Dios Padre y para nuestra santificación. Dios continúe bendiciendo tu trabajo. Gracias, Padre Luis Todo. Que Dios bendiga nuestra república y nuestra radio a través de ti. Disculpe, ¿esto es un Audio. es un audio desde el cielo? No, porque son palabras muy divinas, son palabras muy... O sea, son palabras que Dios ha puesto, pero no sé si están llamando del cielo o si están llamando aquí de la tierra, en labios de alguien que simplemente está siendo instrumento de Dios para decirle al mundo que vale la pena el trabajo que estoy realizando. Y no conozco quién es, pero sí debo decirle gracias por ser ese instrumento de Dios que hoy me habla. No me habló usted, pues no lo vi. Me habló Dios, que no lo veo. Y me trajo un mensaje que no sé por dónde cayó, pero lo escuché. Y gracias es Dios quien me habló a través de usted. Él es nuestro padre Juan Fabián, director de esta Padre, Radio gracias. María. Gracias, De Padre. esta Dios le Radio María pague. Dominicana. Que no pude estar aquí Mira. porque Sí, está de porque viaje. está de viaje justamente en asuntos de la radio y está fuera del país y por eso lamentó muchísimo no estar y quiso enviarle un mensaje de bienvenida a esta radio. Padre, gracias, muchas gracias. Muchísimas gracias a Radio María Ecuador que está transmitiendo también. Qué bien. Mire, padre, una pregunta importante. Usted decidió, después tal vez del curso de Mariología que usted tomó también, ¿verdad? Decidió salir al mundo a enfrentar a aquellos que han mermado en su conocimiento o son ignorantes en cuanto a la palabra de Dios se refiere. ¿Cuál es ese mensaje que usted tiene para esas personas que hoy en día tienen esa ignorancia en el mundo? Esa es una. Y dos, yo veo que usted tiene su acompañante acá con la Biblia que no tiene sabiduría, que es la Reina y Valera. Lamentablemente no tiene sabiduría y tiene nuestra Biblia, ¿verdad? Una pregunta importante, padre. ¿Por qué sacar esos libros? ¿Cuál era el beneficio que esas personas ganaban con sacar esos libros de la Biblia? ¿Y quiénes eran esas personas? Respondo la última y después me acuerdo de la primera. La última. ¿Qué beneficio ganan con sacar esos libros de la Biblia? No tienen ningún beneficio. Solamente el protestantismo, por eso se llama protestante. El protestantismo no tiene doctrina. Por ejemplo, nosotros tenemos doctrina. Nosotros decimos, vamos a ver la doctrina sobre la Eucaristía. Cristo está en la hostia por esto, por esto, por esto, por esto. Doctrina sobre la confesión, doctrina sobre el Papa, la doctrina sobre la Iglesia, tenemos doctrina. Los protestantes no tienen doctrina. Los protestantes lo que hacen es, a ver, ¿qué enseña la Iglesia Católica? La Iglesia Católica enseña que el Papa es el vicario de Cristo. Protesto, el Papa es la bestia. Entonces, no tiene doctrina, atacan la doctrina. La Iglesia Católica, ¿qué enseña? Que María es virgen. Protesto, María no es virgen, María es una mujer cualquiera. La Iglesia Católica enseña que Cristo está en la hostia. Protesto, Él no está ahí, es un símbolo. Entonces ellos no tienen doctrina, ellos lo que son protestantes. Entonces, al ser protestantes, la Iglesia Católica hizo la Biblia y dio la Biblia al mundo. Pero luego
los judíos no aceptaron el Nuevo Testamento, por lógica y razonable. Ellos no creen en Cristo, en Mesías. Y luego, los cristianos aceptaron unos libros del Antiguo Testamento que todos, judíos, cristianos y no cristianos, habían aceptado, que se llama los libros de la Escuela de Alejandría, que existían en el tiempo del apóstol, era lo único que existía, el canon de Alejandría. El canon de Alejandría, sí. Entonces, los judíos, ellos, hasta ahí, católicos y no católicos, cuando vino Cristo, cuando vinieron los apóstoles, tenían el canon de Alejandría, que tenían todos los libros. Pero luego, en el año 90 después de Cristo, los judíos en Palestina dijeron: nosotros no somos cristianos, vamos a hacer nuestro propio canon. ¿Por qué nuestro propio canon? Porque en esos libros de Alejandría hay unos libros que hablan de Jesucristo en profecía, lo que le iba a pasar a Jesucristo. Por ejemplo, Sabiduría, capítulo 2, versículo 12 en adelante, habla de lo que le va a pasar a Jesucristo y dice exactamente un retrato hablado de lo que en el futuro iban a tratar a Cristo. ¿Y quiénes lo iban a matar? Los judíos. Entonces los judíos dicen: oye, nosotros vamos a quedar como mal, como asesinos en el mundo. Y luego, cuando la gente se dé cuenta que esto estaba profetizado, póngale usted 100 años antes de venir Cristo, y que se cumplió, la gente va a creer y dice: bueno, si no es de Dios, ¿cómo se cumplió? Entonces mejor quitemos el libro de la sabiduría. Es un ejemplo. Y quitan otros libros. Para quitar el de la sabiduría tienen que quitar otros libros, con la excusa de que esto está escrito en griego y Dios solamente habla en hebreo. Dios no sabe hablar griego, sino sabe hablar solamente hebreo. Entonces vienen y quitan estos 7 libros. No hay problema. Los cristianos, que son los católicos, hacen la Biblia en el año 382 y luego no hay ningún problema. Viene el año 1520 con Martín Lutero, y en el año 1527, por allí, creo que fue, más o menos, no recuerdo la exactitud, que Martín Lutero se revela totalmente contra la iglesia. Supuestamente por bulas papales fue. Por lo que haya sido, pero él pone en las 99 tesis. Sí. Sin embargo, ahora que usted habla de la tesis, algo importante que he aprendido con sus videos es que Martín Lutero era mariano. Claro. Era mariano totalmente. Sí. Y entonces, ¿qué tipo de protestantes que tenemos en el día de hoy que no quieren saber de María? Pues simplemente porque él dijo el lema: cada quien interpreta la escritura por su propia cuenta, y los hijos de él la interpretaron y sacaron a María. Pero continúo entonces con lo de la Biblia y dice: en el año 1520, pongámoslo redondo, viene Martín Lutero, y Martín Lutero forma el protestantismo, pero no le quita los libros a la Biblia. Y tiene tentación de quitarlos. No los quita porque sabe que lo hizo la Iglesia Católica, y los pone después del Apocalipsis. Y lo dice el Apocalipsis ahí, que quien quite libros. 22:18 de Apocalipsis. Luego viene, él quita y los pone como apéndice. Pero luego, los cristianos católicos y cristianos protestantes, después de Martín Lutero, todos tienen los mismos libros. Todos, 73. Hasta el año 1825. En el año 1825, las sociedades bíblicas que ya comienzan, dice todos los protestantes, y dice: bueno, nosotros tenemos que protestar contra la Iglesia Católica, no podemos ser igual a la Iglesia Católica. Vamos a protestar contra estos libros. Y en el año 1825 comienzan a quitarle 7 libros a la Biblia. De modo que la Biblia, Reina Valera, la Biblia protestante del año 1800, tenía los 73 libros, igual que nosotros. Solo a partir del año 1825 le quitan. Y de ahí en adelante comenzaron a quitarle. Y obligaron a todos los protestantes a quitarle ese libro, y si no, no le regalaban Biblia. Entonces, ahí, ¿cuál es el detalle? ¿Por qué le quitan los libros? Para protestar, para tener algo distinto en contra de la iglesia, porque ese es el lema de ellos. Pero no le funciona en nada. O sea, no, a ellos no les beneficia en nada. Bueno, al árbol que da los frutos maduros es que se le tira las piedras. Padre, Reina y Valera, ¿quiénes eran? Dos personajes. ¿Pero ellos fueron sacerdotes? O... No, la verdad que yo no estaba cuando eso y no me acuerdo.
No sé mucho la historia de ellos, pero sé que eran dos personajes que Ok. tradujeron la Biblia, pero la tradujeron En beneficio propio. del latín. Ajá. Ya la iglesia lo había traducido al latín. Y ellos no lo tradujeron del original, lo tradujeron de la traducción que ya la iglesia había hecho. Padre, usted sabe que me surge una pregunta en todo este proceso, a propósito de que Jan está con nosotros. ¿Qué consejo le pudiera dar usted a una persona que como él está en el proceso, que probablemente tengamos en nuestra audiencia algunas personas que estén pasando por eso mismo? ¿Cómo lidiar aunque usted nos decía ahorita, decir la verdad, ser tolerante, pero decir la verdad? Pero a veces no es fácil con el esposo, con los hijos, con la esposa en este caso. Y como qué pautas pudiera tener para decir, bueno, ya encontré la verdad, ¿cuál es mi próximo paso? ¿Espero a que los demás me sigan o voy avanzando? Voy avanzando para que ellos me sigan cuando vean el ejemplo, cuando vean que yo, o sea, a eso me refiero, como a qué usted le aconsejaría específicamente a Jan y a cuántos Jan están escuchándonos en este momento. La mejor manera de él motivar a su familia, o de él, llamémoslo así, mover de este punto al otro punto a la familia, es dando el paso a él. No puede darle la mano si no ha pasado el abismo. Si ha pasado el abismo, usted le puede dar la mano para pasar al otro. Mientras que esté allá, no lo van a seguir. Porque es una mentira, es un engaño. No está dando el testimonio, tiene que dar el paso. Y el paso se da en fe. Porque usted lo debe recordar, Romanos 1:16, que no me avergüenzo del Evangelio, que es poder de Dios para el que cree. Primero primero judío y después lo demás. Y dice, porque el justo vive de fe en fe. Los pasos son de fe en fe. Y usted tiene que dar un paso en fe. ¿En fe en qué? Simplemente que está en la palabra de Dios, que está escrito. Y esa es mi fe. Yo creo en la palabra de Dios y doy el paso. Creo en Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Y cuando yo crea en el camino, la verdad y la vida, mi esposa y mis hijos van a creer en el camino, la verdad y la vida, porque yo soy un modelo, soy un ejemplo. Y no solamente modelo y ejemplo, Cristo dice que el hombre es la cabeza del hogar, de la familia. Entonces, si es la cabeza, pues donde la cabeza va, también va el cuerpo. Y simplemente decirle a las personas que también están como usted, decirle, hoy día tengo quien me haga propaganda de gratis en contra mía. Tanto católicos como protestantes dicen que yo lo que hago es pelear con los protestantes. Y en realidad jamás he peleado con un protestante. Me han insultado, me han dicho todo, y yo nunca le he dicho una mala palabra a ningún protestante y espero nunca hacerlo. Y yo he tratado de ser lo más dulce, lo más amoroso, lo más cariñoso con todos. Pero también dentro de ese amor les he dicho la verdad, porque el amor sin verdad no es amor verdadero, es amor falso. Entonces, le diría a las personas que están pasando por la misma situación suya, simplemente, si no está en la Biblia, no crean. Listo. Porque Padre, la Biblia es el fundamento de nuestra fe. Padre, nosotros tenemos otro audio. Yo sé que usted está acostumbrado al dime y direte, ¿verdad? Usted me dice y yo le respondo. Sí. Pero hay varios audios por ahí más en agradecimiento Ajá, a pero su labor pastoral. si dan una, ¿cómo se llama? O Una usted, pausa. sí, una pausa. Vamos a una breve pausa. pausa. Antes, pues, despedimos a Jan, que tiene otros compromisos. Gracias por estar aquí con nosotros, por haber tomado un poquito de tu tiempo. Y de verdad que creo que ya te vas con la respuesta. Tienes que dar el paso al abismo y tal como tú decías, estás a la distancia de una confesión. Pues si sales a tiempo, puede ser hoy el gran día. Es cuestión de un paso de fe. Muchísimas Gracias por venir, Jan. Muchas gracias.